Bendecido, mis amados hermanos. Este último domingo del mes de mayo ya se nos está yendo, no, más bien no es que se nos está yendo, más bien ya se fue este mes de mayo. Ya hoy es el último domingo que estamos enseñando esta palabra. Pues sabemos bien que viene este otro mes, que es un mes va a ser glorioso, maravilloso y lleno de bendiciones para nuestra vida, porque Dios siempre nos tiene preparado, dice, bendiciones para que nosotros lleguemos a recibirlas, llegamos a aceptarlas, y lo hacemos a través de la fe. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, como siempre, por estar atendiendo este mensaje, por estar creyéndolo, por estar haciéndolo de ustedes, por estar estudiándolo, por estar sacando su libreta y haciendo sus apuntes, estar revisando lo que yo estoy enseñando. Dice la palabra ya en Hechos capítulo 11, que habían unos nobles que siempre estaban apuntando y revisando lo que Pablo les predicaba. Y eso es algo sumamente importante, que los cristianos aprendan, para que no todos le digan amén, 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 amén. Porque ya estamos tan acostumbrados a estar diciendo amén que a todos le decimos amén. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, es que yo era un borracho, amén. Y algunos dicen, pues gloria a Dios, como que gloria a Dios. Tenemos que saber cuándo decir gloria a Dios, cuándo decimos amén. Y eso, pues, conforme vamos estudiando, conforme los vamos preparando, conforme vamos entendiendo, conforme van los ojos de nuestro entendimiento siendo iluminados a través del Evangelio de Jesucristo, vamos entendiendo muchas cosas que tradicionalmente las hacíamos, que religiosamente las hacíamos, pero no significa que estaban totalmente de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, agradecerles, como les dije anteriormente, por toda su atención a esta palabra, este evangelio, y vamos a la palabra de Dios. Recuérdese que estoy hablando los domingos el curso Visión Espiritual. Visión Espiritual. Y estamos en la lección número 7, Viendo a Cristo. Viendo a Cristo. Efesios capítulo 1, verso 18, que es el verso que siempre damos para iniciar la enseñanza, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y vamos a ir al pensamiento, que siempre les doy un pensamiento. He estado dándole esos pensamientos los jueves y los domingos, no solamente para entregarles un pensamiento, sino para que lo medites. Dice este pensamiento: la falta de esperanza no es un hecho, es solo un punto de vista. Otra vez, la falta de esperanza no es un hecho, es solo un punto de vista. Y vamos al repaso. Medite ese pasaje. Medite día y noche ese pasaje. Estudiamos que hay muchos que perturban con otro evangelio que es totalmente diferente. Sí, cuando hablo de un evangelio diferente, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, no estoy hablando de otro evangelio, sino que fue contaminado el evangelio el evangelio puro que se les entregó, y vinieron algunos apóstoles, incluso Pedro, y empezó a contaminar ese evangelio con la ley. Pablo nos enseña que debemos de examinar todo lo que se nos predica. Estuvimos viendo esto. Es sumamente necesario que todo lo que se nos ha enseñado, o todo lo que escuchamos, llevarlo conforme a la palabra de Dios, examinarlo, llevarlo a la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, verso 20 dice: si no es conforme a la palabra de Dios, ahí dice la ley, pero está hablando acerca, llevámoslo a lo que es el pacto de gracia, la palabra del evangelio, si no es conforme al evangelio de Jesucristo, no les ha amanecido. Eso significa que todavía tienen una venda en sus ojos, están viendo todavía mezcladas las cosas de nuestro Señor Jesucristo con ley y gracia. Y tenemos que tener totalmente pura lo que es la enseñanza de la gracia, que es a través del evangelio.
de la gracia. Vimos que solo el Evangelio de la gracia abre los ojos del entendimiento. Decíamos que toda la Biblia es inspirada por Dios, mas no toda la Biblia es palabra de Dios, mas no toda la Biblia es palabra de Cristo. Eso estuvimos viéndolo, lo pueden ver en el video anterior. Vimos que solo el Evangelio de la gracia produce fe. Solo el Evangelio de la gracia produce fe. Vimos que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, hoy vamos a ir a una profecía que se cumplió. Ya se cumplió esa profecía. Está en Isaías 61:1. Vamos a ver esta profecía y vamos a conocer algunas cosas sumamente importantes que lógicamente debemos de entenderlas, debemos de conocerlas para así fluir en las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Oiga, ¿a qué fue que lo envió? A predicar. Está hablando de Jesucristo, está profetizando de Jesucristo, incluso está profetizando de Cristo Jesús 720 años de que naciera. Y Jesucristo fue ungido con un propósito de dar buenas nuevas. Siempre he dicho que cuando la persona está operando en la unción de Dios, no simplemente en el conocimiento humano, no simplemente en la religión, sino que está ungido, o más bien, perdón, está manifestando, porque está ungido, está manifestando la unción, va a predicar buenas nuevas. Ya en solo este punto, basarnos para examinar lo que oímos, lo que se nos enseña, lo que se nos predica y lo que se nos aconseja, es que nos van a dar buenas nuevas, no malas nuevas. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A los abatidos le fue enviado a darles buenas nuevas. A vendar los quebrantados de corazón, son buenas nuevas. A predicar libertad a los cautivos, buenas nuevas. Y a los presos, apertura de la cárcel, buenas nuevas. Por eso debemos de predicar el Evangelio de la gracia, que son las buenas nuevas. Esta profecía dije que fue dada por el profeta Isaías acerca de Jesucristo 720 años antes de que naciera. Vimos y dice que fue ungido para predicar las buenas nuevas. Ahora, todos nosotros estamos ungidos. Por tanto, todos nosotros, discúlpenme esta alarma, todos nosotros estamos ungidos para predicar las buenas nuevas. Para predicar las buenas nuevas. Fuimos llamados a predicar las buenas nuevas, no a juzgar, no a condenar, no a señalar, no a acusar. Fuimos llamados, y ustedes me han oído constantemente, que fuimos llamados a predicar las buenas nuevas que tenemos según 2 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, verso 20, dice que nosotros fuimos llamados con el ministerio de la reconciliación. Somos personas, nuestro mensaje tiene que ser de reconciliación. Si no estamos dando otro evangelio, si no estamos enseñando otro evangelio, si no estamos aconsejando no según al evangelio de Jesucristo. 1 Juan capítulo 2, verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis, no dice, vosotros van a tener
la unción del Santo. No, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No olvidemos que solamente las buenas nuevas produce fe. Y a veces cuando estamos predicando gracia, hay muchas personas que malinterpretan la enseñanza y usan las palabras populares de que somos alcahuetes, de que estamos permitiendo el pecado, de que estamos escondiendo el pecado, de que estamos tratando Padre, se me fue la palabra, de estar alcahueteando lo que es las personas con pecado. No es eso. Es que Dios nos mandó a predicar su evangelio. Y su evangelio me enseña que debo de no motivar, de inspirar a las personas que son nacidas de nuevo, que tienen la unción del Espíritu Santo, que fueron sellados por el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, verso 13. Debo de llevarles la palabra de consolación, la palabra de reconciliación, para que su alma sea transformada, como la estamos viendo los jueves. Romanos, capítulo 10, verso 17, en la versión NBV, dice: así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo y su obra terminada. ¿Se da cuenta cuándo nace la fe? ¿Cuándo se manifiesta la fe? Cuando predicamos las buenas nuevas acerca de una persona, de Jesucristo y la obra que ya terminó. La obra que ya él hizo. Consumado es. Tetelestai. Hecho está. Eso es lo que significa. Eso es lo que va a producir fe en nuestra vida. No hablando de terremotos, no hablando de juicio, no hablando de condenación, no hablando de que Dios está enojado, no hablando de otras cosas, sino de nuestro Señor Jesucristo, su obra y terminada. Hoy en día se predica más religión, tradición humana, entretenimiento, etcétera, que el evangelio de gracia. Había un apóstol que una vez, orándole al Señor, le preguntaba cuál era la razón de que no sucedían tantos milagros en todas las áreas. Y el Señor le respondió: porque el 75% de lo que predicas es tradición humana. El 10% que predicas es religiosidad. Ya llevamos un 85%. El 15% que predicas es mi evangelio. No podemos ser efectivos escuchando tanta palabra de tradición humana, o como le llama nuestro Señor Jesucristo en Mateo, tradición de ancianos. Y estaba meditando un día de estos acerca de ancianos, y ancianos son pastores. Usted ve que la palabra pastor no se habla tanto en Hechos, sino de ancianos. Y los ancianos eran los que estaban pastoreando los grupos, las congregaciones. Y me quedé pensando cómo nosotros los pastores debemos de tener sumamente cuidado qué es lo que estamos predicando. Y todavía examinar plenamente si lo que voy a enseñar es tradición humana, o es religiosidad, o es el evangelio de Jesucristo. Porque la palabra de Dios, Marcos capítulo 16, verso 20, dice que el Señor va a respaldar la predicación con señales y prodigios.
Pero es el evangelio de Jesucristo el que va a ser respaldado. Es el evangelio de la gracia el que va a ser respaldado con señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Lo vimos anteriormente. Porque solamente las buenas nuevas es lo que produce fe. Solamente las buenas nuevas es lo que produce fe. Muchos creyentes tienen o está basada su fe en la oración. Usted ha oído mucho y hay canciones que dice el poder de la oración. No, es el poder de Dios. El poder del ayuno, el poder de congregarse. No, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. No es por nuestra buena conducta. No. Yo no voy a tener fe que mi buena conducta va a tener poder. Y es bueno tener buena conducta. Eso es manifestación de la salvación. Eso es un fruto de la salvación. Como la santificación nos salva. La santificación es un fruto de ser salvo. Otra vez, la santificación no salva. Si usted deja esto, no haces esto, vas a ser salvo. No, yo no soy salvo por la santificación. Pero la salvación produce santificación, eso sí. Ahora, si algo yo voy a tener fe, o mi fe debe estar basada, es en la fidelidad de Cristo y su obra terminada. Cristo no nos falló. Cristo es fiel. Dice Hebreos 13:8, lo dije el jueves. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. No cambia. No te ama por lo que haces. Y no te ama por lo que dejas de hacer. Siempre te sigue amando. No importa lo que hagas, Dios te ama. No importa lo que hagas, Dios te ama. No importa lo que hagas, Dios te ama. Wow, tener esa seguridad que Él es fiel. Él se mantiene fiel. Lo dice bien claro en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 13, en la versión Dios habla hoy, DHH. Dice, si no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Lo podemos ver en su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué fieles era el mundo. No eran fieles, no éramos fieles. Y nuestro Padre Celestial, por su fidelidad, en su amor, el que ama es fiel. Y el que es fiel es ama. Tanto nos amó que dio a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, nos amó, se mantuvo fiel, siempre estando nosotros siendo infieles. Dice, porque no puede negarse a sí mismo. Es su naturaleza. La naturaleza de Dios es fidelidad. Por eso podemos confiar en Él. Podemos confiar totalmente en Cristo Jesús. Sí, el hombre nos puede fallar. Sí. El ser humano nos puede fallar. Pero saber de que Dios es fiel. Y esta es la visión que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es fiel. Sí, yo puedo fallar, sí, yo puedo pecar, pero mi Cristo Jesús siempre se mantendrá fiel a mi vida, sí, fiel para mí, porque es su naturaleza y Él no puede ir en contra de su naturaleza. Es parte, es como decir, Dios es amor. El no amar, el decir, bueno, es que Dios tiene odio a tal cosa. Quiero decirte, Dios no odia porque iría en contra de su naturaleza. Dios siempre ama al ser humano. Dios no odia. No odia al pecador, no odia a nadie que esté fuera de la palabra de Dios. Esto debemos de entenderlo, comprenderlo claramente.
de que Dios me ama como yo soy, que vamos a ir corrigiendo por causa de que nuestros ojos se van abriendo y somos iluminados a través del Evangelio de la gracia. Nuestros ojos del entendimiento es otra cosa, pero Dios te ama. Yo escucho personas que dicen, ¿cómo va a amar Dios a una persona como esta? Dios lo ama. Dios lo ama. ¿Qué paz y consuelo nos trae esta palabra? Porque ¿cuántas veces hemos fallado al Señor? Y creemos que como hemos fallado al Señor, ya el Señor no nos oye. Como creemos de que hemos fallado al Señor, ya el Señor no nos da las bendiciones. Como creemos de que hemos fallado al Señor en cualquier área, ya Dios no me va a ayudar. ¡Qué error! Como hemos sido enseñados incorrectamente. Dios nos sigue amando. Dios nos ha provisto todo por gracia, por amor. Es un regalo, por amor. Es un regalo que nos ha dado. Simplemente nos regaló, como decimos popularmente, simplemente porque le dio la gana, nos amó y nos bendijo. Y estamos bendecidos y somos benditos. Hagamos o no hagamos, somos benditos. Nuevamente, lógicamente que nuestros ojos están siendo iluminados del entendimiento. ¿Para qué? Para fluir en lo que Dios nos ha dado. El mensaje perturbador lo que produce es temor. Y eso es lo que muchas veces hace la religión. Tener miedo a las personas. Tenerlos con ese temor. No hagas esto porque Dios se enoja. No hagas esto porque Dios te castiga. No hagas esto porque no te vas con el Señor. Y a veces, Dios, son cosas que, como dice Colosenses 2:20, son cosas humanas que han sido establecidos como una regla. Y claro, la hemos creído y pasamos frustrados, turbados, porque ¿quién no le ha fallado al Señor? Hablaba el miércoles acerca de autoridad en Cariari y yo decía el jueves que hice la pregunta que cómo se ejerce autoridad. Un hermano dijo, por medio de la palabra. Perfecto. Y estábamos hablando de lo que es la autoridad y cómo la autoridad nos ha sido restaurada y que nosotros tenemos que aprender a utilizar la autoridad suprema. Y que cada día debemos de entender que si tenemos esa autoridad es por amor a Dios. Por el amor de Dios. Así que por gracia nos dio esa autoridad. Nos entregó esa autoridad. Y entonces podemos hacer las cosas que la Biblia dice porque ya estamos bajo esa autoridad o estamos autorizados para hacerla, para caminar en ese poder glorioso y maravilloso. Pero cuando hay temor, empezamos de que hay hermanos que me han dicho a mí, pastor, ore usted porque usted es más santo. Dios lo oye más a usted. Es porque usted está más puro. No, tengo más conocimiento, eso sí. Pero santo, puro, estamos igual. Porque a veces creemos y pensamos, lógicamente, que hemos dejado de tener muchas fallas o pecados. Pero quiero decirte que los pastores también. Y entonces yo le decía a estos hermanos, el pecado nunca va a quitar la autoridad que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Porque si fuese así, los he hablado a ustedes, Romanos capítulo 14, verso 23 dice que aquel que no come en fe o las cosas que se hace sin fe o creyendo incorrectamente, le es pecado. Y vimos Santiago capítulo 4, verso 17 que dice
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas personas, pastores, apóstoles, profetas, se nos ha presentado el momento de hacer algo bueno y no lo hacemos? Pregunto, si lo vamos a literalmente a lo que dice la Biblia, ¿se está en pecado? Claro que sí. Y recuérdese que pecado en griego es fallar al blanco, errar al blanco. Eso es lo que significa pecado. Se le ha dado una connotación totalmente diferente a lo que es pecado. No estoy justificando la falla, no estoy justificando el pecado. Lo que sí estoy diciendo claro es que ni el pecado, no hay pecado para que un hijo de Dios pierda la autoridad o la salvación. Yo sé que esto está bien fuerte. Porque si vemos la santidad es relativa según la denominación. Para unos santidad es de la mujer que se deje el pelo largo. Para otros caminar en pecado es que se hagan tatuaje. Para otros es que caminar en santidad es no ir al cine. Para otros jugar fútbol es pecado. Es relativo. Donde la Biblia nos enseña otra cosa. Recuérdese, no hay nada que te pueda quitar ni la fe, porque está en tu espíritu, ni la salvación, ni la autoridad, ni el poder, ni los dones. Pastor, ¿y entonces qué es lo que pasa? Que nosotros por la enseñanza de temor, que nos predican temor, nosotros mismos somos mentalmente que empezamos a detener el fluir de Dios. El fluir de Dios. Hace muchos años, yo escuché mi pastor predicar acerca de la llenura del Espíritu Santo y nos ponía un ejemplo. A ver si puedo darlo con la idea que se tenía o se tiene. Se toma un vaso de agua vacío, se le echa una basura. ¿Perfecto? Tiene una basura. Y entonces se le empieza a depositar agua. Agua. ¿Qué va a pasar con esa basura? Que esa basura va a ir subiendo, 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 subiendo. Y como dice el Salmo 23, la copa está rebosando, esa basura va a salir. No fue que el hombre la sacó, sino que la llenura del Espíritu Santo, lo que llamamos unción, fue elevándola hasta salir. ¿Y cómo se hace eso? Por medio del conocimiento que tenemos en Cristo Jesús, siendo iluminados los ojos del entendimiento, para que sepamos quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. No se esfuercen, no luchen en su carne por dejar vicios, por dejar malos hábitos. Permita que esta palabra te envuelva. Permita que esta palabra te sature. Permita que esta palabra te llene en el alma, porque el espíritu está completo. Por eso es que va saliendo esa palabra, esa llenura va saliendo, y es que el alma empieza a ser renovada, empieza a ser transformada. El entendimiento, por causa de ser iluminado a través del Evangelio de Jesucristo, va siendo renovado, por tanto va transformando el alma. Eso es lo que debemos de enseñar. Pero se está enseñando de que usted tiene que dejar esto. Ayune un mes completo, y creo en los ayunos. Cuando hable de oración vamos a ver algunas cosas del ayuno. Ayune para que dejes esto. Claro, ayuna una semana y no hay cambios permanentes. Después se vuelve a caer en lo mismo. Y es una frustración para el cristiano porque no quieren
vivir de esa manera, no quieren fallarle al Señor, pero vuelven a caer otra vez. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en la fuerza humana y no están permitiendo vivir la vida de Cristo en ellos. Por eso dice 1 Juan capítulo 4, verso 18, en la versión NTV. En esa clase de amor no hay temor. ¿Cuál clase del amor? El ágape, el amor de Dios. Porque el amor perfecto, el amor maduro, no que el amor llega a madurar, sino que nosotros en nuestra conciencia, en nuestra mente, maduramos y conocemos por la iluminación de nuestros ojos, del entendimiento, conocemos verdaderamente el amor de Dios. Dice, porque el amor de Dios expulsa todo temor. No puede ser que el amor de Dios esté dentro de nuestro espíritu, como dice Romanos capítulo 5, que dice que fue derramado el amor de Dios por el Espíritu a nuestro espíritu. No puede ser que el amor de Dios esté en nuestro espíritu y nosotros recibiendo bombardeo de afuera, enseñanzas de temor. Porque el espíritu, el amor, dice que echa fuera el temor. ¿Dónde está el temor? En nuestra mente. En nuestro espíritu no hay temor, hay seguridad plena, completa y absolutamente. Estamos seguros en Cristo Jesús, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, pero en nuestra mente tenemos imágenes incorrectas por lo que nos han enseñado, por las enseñanzas de temor. Entonces, hay tremenda lucha, no demoníaca, no de demonios, por eso son doctrinas demoníacas, no de demonios, sino la lucha es que el espíritu está echando fuera el temor, pero por otro lado, nuestros mentores nos están enseñando tradiciones, nos están enseñando religiosidad llena de temor. Y todo es miedo, miedo al infierno, miedo al diablo, miedo a los demonios, miedo al castigo, miedo de quedarse, miedo de no ser salvo. Eso es una inseguridad total que tiene muchos cristianos. Sigue diciendo, si tenemos miedo, es porque el temor, si tenemos miedo es por temor al castigo, es lo que está diciendo el verso. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Sí, no es ni miedo tanto a Dios, sino la enseñanza del castigo. Hay tantas personas que dicen, yo no me monto en un avión porque tengo miedo el volar. No, usted no tiene miedo el volar, usted lo que tiene miedo es a la muerte. Porque usted tiene la idea que si ese avión se cae, se viene abajo, mueres. No es que tienes miedo a eso. Aquí no es tanto que se le tiene miedo a Dios, sino que le tiene miedo al castigo que supuestamente Dios da. Dios está enojado contigo. Desde niño nos enseñaban, no hagas eso porque Dios se enoja. Dios se enoja. Donde Isaías 64:9 dice bien claro que Dios nunca más se enojará contigo. ¿Cómo, pastor? Hagas lo que hagas, Dios no está enojado contigo. Puedes volverte a Él y decirle gracias a Dios. Porque sé bien que tú no estás enojado conmigo. Sé bien que tú me amas. Sé bien que no hay juicio ni castigo sobre mi vida. Lo que hay es justicia. Y esto muestra que no hemos experimentado. Está en el Espíritu, pero no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. He escuchado frases como tradicionales, religiosas. Al único que hay que temer o tenerle miedo
es a Dios. Nos están doctrinando. Y yo escucho, estaba un día estos en el gimnasio y una señora se me acercó, estábamos hablando y empezó a hablarme y empezó a decir cosas que yo digo, ¿cómo está esta señora doctrinada por la religión, por la tradición? Totalmente diciéndome cosas que no están conforme a la palabra de Dios, que es una idea humana, pero no es la realidad de Dios, no es la verdad de Dios. Y el mundo, yo recuerdo cuando yo llegué, después de haber recibido a Jesucristo en mi corazón, mi suegra no había recibido a Cristo, gracias a Dios, a los años después recibió a Cristo, pero estaba adoctrinada. No iba a la iglesia evangélica y estaba adoctrinada. Que era pecado de que la mujer usara pantalones, que la mujer usara aretes, que el hombre jugara fútbol, que el hombre fuera a la playa, que el hombre fuera a una piscina. Tantas cosas, que el hombre se dejara cortar el pelo, tantas cosas. Y Señor, yo no me quedaba viendo así. Y claro, como yo tenía esa línea, nací en una iglesia, o estuve en una iglesia por muchos años, con esa línea de que todo eso era pecado, de que el televisor, que era el cajón del diablo, era pecado. Imagínense hace cuántos años atrás de eso. Y yo pues la entendía, pero cuando empecé a entender la gracia de Dios, yo decía, ¿cómo es posible que la misma iglesia cristiana más evangélica ha doctrinado al mundo tan mal? Muy mal había sido doctrinado o es doctrinada. Y usted oye a gente así. Y entonces usted escucha a personas que no van a la iglesia, son de otras denominaciones. Y usted oye decir, es que el único que hay que tenerle miedo es a Dios. Dicen, ni al diablo, a Dios. Pues ni al diablo ni a Dios. A Dios no se le debe de tener miedo, sino se le debe de adorar. Vamos a leer 2 versos, espero que me alcance el tiempo. 2 versos sumamente importantes. Quiero que les pongan mucha atención a esto, porque lo que estamos viendo es a la persona de Jesucristo en este evangelio. Pero, claro, con tantas doctrinas, con tantas cosas que se han enseñado incorrectamente, está como nublado nuestro Señor Jesucristo. Hay enseñanzas que llegan a nublar el poder ver realmente a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6, Deuteronomio, verso 13, bajo la ley, en el antiguo pacto, dice, a Jehová tu Dios temerás. Ve, pastor, ahí lo dice. Y eso es lo que me dice la gente. Pero es que ahí dice, ya los evangélicos que conocen un poquito más de eso, aquí dice, a Jehová tu Dios temerás. Y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ponga atención a este verso. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Bajo la gracia Cristo dijo, Lucas capítulo 4, verso 8. Lucas capítulo 4, verso 8. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás. Recuérdese, Satanás lo está tentando. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios, como decía en Deuteronomio 6, dice así, a Jehová tu Dios temerás. Y aquí dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Son 2 cosas muy diferentes, como que hubo un cambio, como que en la ley llegaron a malinterpretar lo que Dios estaba diciendo. Habló del profeta. Aquí Cristo dice, escrito está, al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta que es el verso ese? Pero en la gracia no es temor lo que tenemos al Señor. Lo que le tenemos es adoración, reverencia, adoración. Después enseñaré qué es adoración. No es solamente tener esas alabanzas pasivas, pero bueno. Pero lo que quiero darles el punto aquí que no es de tenerle miedo, porque el miedo, o sea, lo que le tenemos miedo es al castigo, en sí ni a la persona. Las personas que quebrantan la ley no le tienen miedo tanto a la ley. Usted ve que si un tráfico, un oficial de tránsito no está, se brinca las leyes. Pero si está, no se brinca las leyes. ¿Cuál es la razón? Porque le tiene miedo al castigo, no al oficial de tránsito. Aquí nos está diciendo el Señor, míreme claramente, yo soy amor, estoy a favor de ustedes. Yo he venido, dijo, a servir, no a ser servido. Yo estoy contigo todos los días. Imagínate, todos los días contigo. Está dentro de ti. Cuando tú te das cuenta, cuando caes en esa conciencia de que Dios está en tu espíritu, caes en esa conciencia, es difícil que hagas cosas indebidas. Es difícil. Pero bueno, Pedro quitó la mirada de Cristo. Pues estamos viendo ver al Señor, mirar al Señor. Ese es el ancla que tenemos. Ese es el ancla que tenemos. Que nuestra alma esté anclada. El espíritu es uno con el Señor, pero nuestra alma tiene que ser anclada. Nuestros pensamientos, el dejar de claudicar en dos pensamientos. Nuestras emociones tienen que estar ancladas correctamente, no que estar en sub y baja esas emociones. Pero para eso necesitamos el Evangelio de la gracia, que es la que ilumina, es la que abre nuestros ojos y podemos ver las cosas. Podemos ver a Cristo. Podemos ver a Cristo y anclar nuestra mente, anclar nuestra alma. Dice Mateo capítulo 14, verso 28-31. Un pasaje que lo conocen muy bien ustedes, los que ya tienen tiempo de estar en Cristo. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, Jesús venía caminando sobre las aguas del mar. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué hombre más de fe! ¡Qué hombre más atrevido este Pedro! Pedro era así. Solo que Pedro, el verdadero nombre de él, o el nombre de él era Simón, caña frágil. Pedro era roca o piedra. Pero oiga bien esto. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿A quién está viendo? A Jesucristo. ¿Con quién está hablando? Con Jesucristo. Y él dijo, Jesucristo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Un hombre de fe. Un hombre de fe. Caminó. ¿Por qué? Oyó a Jesús y vio a Jesús. Primero vio a Jesús y oyó a Jesús, le habló a Jesús y Jesús le dijo, ven. Y al decirle ven, él, Dios, ni razonó que se iba a hundir, sino que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Qué distancia? No sé. Pero al ver el fuerte viento, lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos oyendo la palabra de Dios, estamos viendo a Cristo, pero en una que viene, en una que va, quitamos la mirada del Señor y empezamos a
ver las circunstancias, la enfermedad, la escasez, la pobreza, los problemas, lo judicial, todas esas cosas. Quitó la mirada del Señor. Mientras estuviera viendo el Señor dio una palabra que no volverá vacía. Dio una palabra, lo vimos el jueves, dio una palabra, le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Extraordinario. Empezó a caminar, hombre de fe, empezó a caminar. ¿Por qué? Porque estaba viendo al autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. El autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Jesús, oyó a Jesús, empezó a caminar. Pero en el momento que quitó la mirada de Jesús y empezó a ver el fuerte viento, tuvo miedo. Muchas veces en nuestra vida hay tanto miedo porque no tenemos claro el panorama de nuestro Señor Jesucristo. No lo hemos visto claramente. ¿Por qué? Por causa de enseñanzas incorrectas que nos hacen creer incorrectamente. Que nada, pecado, problema, situación, nada, quite la mirada. Pero mire que lo que hiciste te vas a ir al infierno. Que no quites la mirada en Cristo Jesús. El único autor de la salvación, Hechos 4:12, es nuestro Señor Jesucristo. No quites la mirada ahí. Que mire que te vas a hundir, mire que ese negocio se va a venir al suelo, mire que te va a pasar esto, mire que las consecuencias de esto. No quites la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el Evangelio por medio de este trabajo de la predicación, por este ministerio. Es abrir tus ojos del entendimiento y no quites la mirada en el autor y consumador de la fe, el que tiene la respuesta a todas las cosas, situaciones en tu vida. Pero al quitarla, tuvo miedo, y el miedo tiene castigo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y extraordinario, la fidelidad de Jesús, el amor de Jesús. No le dijo, incrédulo, falta de fe. Aunque le dijo, hombre de poca fe. Después explicaré qué significa hombre de poca fe. Sí, qué bárbaro, pecaste, ahora estás tocando fondo. Por causa de esto. No. Jesús no reprochó nada. Jesús no reprochó nada. Jesús lo que hizo fue extendió la mano y lo tomó y lo sacó de ahí. Esa idea de que Dios no es bombero, que solo para afuera. No, quítate de esos pensamientos. Eso es doctrina humana. Dios siempre estará ahí. Esa es su fidelidad. Eso es su amor. Si te estás hundiendo, tan solo vuelve a ver a nuestro Señor Jesucristo y Él te sacará de esa situación tan difícil que tienes. Deja de oír cosas y deja de estar viendo cosas que no son las que te va a ayudar. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Ve a Jesús. Oye a Jesús. Él dice que Él es fiel. Él dice que Él es fiel. Él no te va a reprochar. Lo que te reprochan son los hombres. Él siempre va a estar para ti. Esta es la predicación ungida de buenas nuevas. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Confío en Dios que produzca esta enseñanza, esa fe, y este evangelio esté dando luz a tus ojos y puedas ver el verdadero, el real, el poderoso, nuestro Señor Jesucristo.
Él es fiel. Quédate esta semana con esto. Él es fiel. Él es fiel. Él está para servirte. Él está para servirte. No importa lo que diga la gente. Él está para servirte. Él es fiel. Quiero decirte que esta semana verás la gloria de Dios. Verás milagros extraordinarios. Verás la fidelidad de Dios. Amados hermanos, paz y gracia y bendecidos.